Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo un nuevo fanfic para el canal, llamado El demonio y el hombre muerto. Es un fanfic de que hubiera pasado si Izuna criaba a Naruto. Para no quitarles más tiempo sin más relleno, empecemos. Madara debería haber sabido que Orochimaru habría encontrado el lugar donde estaban enterrados los antiguos líderes del clan Uchiha. Teniendo en cuenta la naturaleza de los experimentos de Sannin, era solo cuestión de tiempo antes de que apartara la vista de los restos de Senju y los del otro clan fundador de Konoha. Afortunadamente, se había enterado de este experimento antes de que los planes del otro hombre en ese sentido pudieran ir demasiado lejos. El hijo de Sarutobi Sasuke eventualmente se enteraría de lo que estaba haciendo su exalumno, pero basado en el comportamiento pasado del hombre, probablemente no sucedería hasta que fuera demasiado tarde para la única persona que le preocupaba. Sarutobi Hiruzen era demasiado blando y no se parecía en nada a su padre, que había sido un adversario digno en absoluto. Como Tobi, que sería su representante a partir de este día en adelante, su avatar viviente, que sería el que se ocuparía del día a día del avance de sus planes hasta que reviviera en el momento adecuado, luchó contra los Yondaime e hizo todo lo posible para arrasar la aldea. Con el Kyuubi, que era una tarea que deseaba hacer pero para la que era demasiado mayor, se coló en una de las instalaciones secretas de Orochimaru. Después de atravesar los pasillos vacíos y en su mayoría silenciosos, llegó a la habitación que contenía lo que había buscado esta noche, lo que Orochimaru había considerado más un ejercicio intelectual que cualquier otra cosa, y aún no había encontrado un uso para los clones de las jefes del clan Uchiha, clones que en ese momento eran meros bebés. Después de verificar 2 veces que había obtenido el lote correcto de bebés, recorrió la pequeña fila de bebés en busca de uno a quien le habían entregado y le dijeron que sería su responsabilidad proteger y ayudar a crecer cuando estuviera a punto de cumplir. 4. Siendo de la misma línea, todos eran similares, siendo el clon de su padre el más parecido, pero él conocía el chakra de Izuna como conocía el suyo, e incluso con la minúscula cantidad que estas pequeñas abominaciones que crecerían sin saber lo que eran. Poseído, la copia de su hermano que había sido hecha de un pedazo de su hermano que había sido robado de su tumba brillaba para él como un pequeño faro. Cuando se enteró del experimento, había contemplado matar al niño, pero su hermano era una de las pocas cosas que le importaban, y la idea de tener un pedazo vivo de su hermano en el mundo del que se había ido. Durante tanto tiempo había sido reconfortante en cierto modo. Justo hasta que miró hacia abajo en el Moisés que sin duda había sido robado del hospital, la decisión de dejar vivir al clon no había sido escrita en piedra. Pero, cuando vio esos grandes ojos oscuros mirándolo, descubrió para su sorpresa que estaba levantando suavemente al bebé del Moisés y acunándolo en sus brazos como lo había hecho con el primer Izuna cuando era un bebé. En lugar de bajar un kunai hacia él para un golpe fatal. No sabía qué esperar cuando sostuvo por primera vez al clon de su hermano en sus brazos. Teniendo en cuenta lo que había leído sobre la clonación, sabía que no debía esperar mucho, pero cuando los ojos que habían pertenecido a su hermano no se reconocieron, y el bebé comenzó a preocuparse por el hecho de que estaba siendo sostenido por un extraño bastante que calmarse y quedarse dormido como solía hacer su hermano pequeño, le había dolido. No le gustó el dolor que sentía por el hecho de que la única persona en el universo que siempre debería poder reconocerlo no lo hiciera, así que decidió hacer algo al respecto. Ese algo involucraba ejercicios teóricos que involucraban mejoras y ramas de cierto jutsu de Senju Tobirama y el clon de su abuelo. Nunca le había gustado tanto el hombre la primera vez. Cuando se hizo la escritura, se fue del bosque donde lo había hecho después de dejar el laboratorio de Orochimaru con un par de bebés robados y encontró y contrató a una nodriza para que se ocupara de las cosas de las que su hermano no podía hacerse cargo por su cuenta. Al hecho de que habitaba el cuerpo de un bebé. Después de lidiar con una serie de tareas importantes en preparación para su fallecimiento, regresó a la casa de la nodriza que había vivido en un pueblo apartado en un rincón remoto de Fire Country 3 años después, razonablemente seguro de que su hermano lo haría. Ahora tendría control sobre sus funciones biológicas, podría alimentarse y vestirse por sí mismo y estaría listo para viajar con él. Sin embargo, lo que encontró cuando llegó a la casa de la nodriza fue lo que parecía ser un niño normal de 3 años que hablaba a 1 milla por minuto en balbuceos de niños pequeños, no podía atarse los zapatos y que aparentemente no lo reconocía. Si la pregunta de quién eres, lo que él no respondió fue algo por lo que juzgar. La única razón por la que podía pensar por qué había sucedido esto, además de su completo fracaso en albergar a Izuna después de aceptar una pieza de arte de macarrones del niño pequeño, se escabulló decepcionado, pero con vagas nociones de tomar al niño como su aprendiz cuando regresara, ya que el niño era la sangre de su hermano. Con ese fin, le había ordenado a la nodriza que enviara al niño Asuna para que lo entrenara como ninja cuando llegara el momento, ya que partió para nunca regresar.
Cuando se fue, nunca vio la expresión en el rostro del niño cuando el niño se preguntó por qué estaba pensando en el niño mayor que lo había empujado mientras caminaba, y lo había levantado y abrazado mientras lloraba. Su rodilla herida, y asociar a ese chico con el hombre que se alejaba. Si se hubiera detenido en ese momento, habría sabido que los recuerdos estaban allí, pero en su mayoría bloqueados por la pequeña mente que aún no podía entender la mayoría de ellos y, por lo tanto, los alejó hasta que pudo controlarlos, en lugar de riesgo de romperse, y que casi cada vez que el niño experimentaba algo familiar en su vida, un recuerdo similar de su vida anterior regresaba, completando otra pieza del rompecabezas y trayendo otra pequeña parte de su hermano de regreso. Cuando Madara desapareció más allá del horizonte, una tristeza inexplicable se apoderó de un niño llamado Izuna, y por primera vez desde que había superado sus terribles no sonrió felizmente cuando le dieron un juguete nuevo o su comida favorita en cenar o jugar con sus botes de juguete durante la hora del baño. Como resultaron las cosas, Izuna no fue arrastrado a Sunagakure para ser entrenado como ninja cuando tenía 6 años, como se le había ordenado a la nodriza. Esto se debía a que menos de una semana después de que Madara lo visitara y se fuera por última vez antes de su resurrección planeada, la mujer había muerto en un accidente doméstico mientras él estaba jugando en el césped. El vecino de la mujer, creyendo que el niño tendría mejores oportunidades en Konoha, entregó a Izuna a una unidad de patrulla fronteriza cuando pasaban de regreso a la aldea oculta. Mientras lo bañaba poco después de que regresaran a Konoha, el líder del escuadrón que había estado considerando mantenerlo notó un sello en el niño y lo llevó a un experto que conocía, ya que no podía entenderlo. El experto luego llevó al niño a otro experto que lo llevó al Hokage. Después de un examen exhaustivo, el Hokage decidió que no había nada que hacer al respecto en este momento. Dado que la foca no parecía estar lastimando a nadie, ya que el niño parecía ser un niño normal de 3 años aunque con algunos recuerdos extraños, el Hokage consideró que era lo suficientemente seguro como para dejar al niño en el orfanato. Si los aldeanos hubieran sido un poco más amables y menos desconfiados de las cosas que estaban un poco fuera de lo común, la llegada de Izuna al orfanato probablemente habría sido el final. Le habían dado una buena segunda oportunidad en la vida, y para cuando hubiera recuperado todos sus recuerdos, habría estado felizmente abriéndose camino en una escuela civil. Todas las tardes después de la escuela, habría estado ayudando a un anciano que lo habría entrenado en un trabajo que amaba y que no había tenido la oportunidad de hacer la primera vez debido a la vida en la que había nacido a cambio. Si su hipotética vida hubiera continuado de esta manera un tanto idílica, Toby no lo habría molestado ya que no le habían hablado de él porque no era necesario para el plan, y para cuando Madara resucitara, no lo habría hecho. Desafortunadamente para cualquier plan para una vida tan civil que Izuna pudiera haber tenido en el futuro, los rumores sobre el propósito del sello que el ninja que lo había llevado a Konoha había descubierto se habían extendido. Para cuando Izuna llegó al orfanato, la historia de cómo había sido utilizado para resucitar el espíritu de un hombre muerto y cómo el alma de ese hombre ahora estaba atrapada en su cuerpo reemplazando al que había nacido con él, había pasado de uno final del pueblo al otro. Las especulaciones sobre quién era esta persona que había resucitado a través de esta técnica horrible y cuán malvado debió haber sido para condonar tal cosa corrieron desenfrenadamente. Cuando la matrona del orfanato miró al niño que le habían entregado y notó que tenía los ojos demasiado mayores para un niño de su edad, había decidido separarlo de los otros niños y ponerlo con Naruto ya que no había otras habitaciones libres disponibles, y el mocoso rubio que había intentado prenderle fuego a su colchón la semana anterior podía cuidar de sí mismo. En lo que a ella se refería, no estaba dispuesta a permitir que un hombre cuya identidad aún se desconocía durmiera en la misma habitación y potencialmente dañara a los niños bajo su cuidado durante su vigilancia. Mientras Naruto trataba de entender por qué el personal del orfanato había puesto otra cama en su habitación, Izuna se paró en la puerta de la que sería su nueva habitación y miró al otro chico que iba a ser su compañero de habitación. Nunca antes había visto un cabello de ese tono de amarillo. Naruto sonrió mientras corría por el campo, nunca antes había visto tanta hierba. Las miradas que los aldeanos le habían dado a él y al niño que se había mudado a su habitación y tomado la cama extra que los cuidadores habían puesto allí cuando llegó la semana anterior, que fue para él para siempre, se desvanecieron de su memoria inmediata. Nunca había tenido mucha capacidad de atención, y una gran cantidad salía de él sin pegarse. Ahora mismo, el día era bueno y no había nada más. El sol brillaba y relucía, el cielo era azul con pequeñas nubes blancas hinchadas en él, y había hierba por todas partes donde eligió mirar. Izuna sonreía casi tan ampliamente como Naruto mientras perseguía al otro chico.
Los dos niños se habían escapado del orfanato un par de horas antes, como solían hacer los niños pequeños cuando no estaban supervisados adecuadamente, y habían deambulado por la aldea hasta que llegaron a uno de los campos de entrenamiento, que era mucho más grande que el césped miserable que se adjuntó al orfanato, y sirvió como patio de recreo del orfanato. Ambos niños estaban contentos con este lugar, ya que ninguno de los niños era consciente de los riesgos de tropezar y caer con un arma que había sido dejada por un propietario descuidado, o los riesgos de quedar atrapado entre un par de ninjas de combate que venían con el juego. Los campos de entrenamiento. Todo lo que les preocupaba era el sol brillante, la hierba verde y el cosquilleo y el juego de persecución que estaban jugando en ese momento. Las pocas veces que Naruto e Izuna habían salido a jugar en la semana desde que el chico de cabello oscuro había llegado al orfanato, ambos habían sido separados de los otros niños. Cuando Izuna había tratado de jugar con los otros niños como lo hizo con algunos de los niños en la ciudad donde solía vivir cuando su nodriza Sanriku lo cuidaba, las personas que lo estaban mirando lo arrastraron lejos de los otros niños y dijo que se supone que los hombres no deben jugar con niños pequeños. No entendía lo que se suponía que significaba eso y por qué significaba que no podía jugar con los otros niños, pero tenía a Naruto, así que no estaba completamente solo. Naruto era agradable, pero no tanto como Madara Nii. Extrañaba a su Madara Nii. Su Madara Nii que lo abrazó la noche en que el fuego y los ruidos llegaron y se llevaron a su papá, Madara Nii que lo había abrazado mientras lloraba cuando, no hay nada por lo que sentirse culpable. Se volvieron traidores a nuestro clan y vendieron secretos sobre nuestras defensas a los Senju. Sin embargo, todavía lamentaba lo que él y su hermano se habían visto obligados a hacer ese día. El nuevo poder que había obtenido de él se sentía sucio de alguna manera. Horas después, sus ojos todavía ardían con la culpa de matar a un par de primos que había amado y cuidado, un par de primos con los que él y Madara habían jugado cuando crecieron. Sabía que Madara también se sentía culpable sin importar cuántas veces dijera lo contrario. Era tan obvio como esos ojos que acababan de dejar de llorar la sangre que había dejado rastros de lágrimas rojas corriendo por el rostro de su hermano. Sacudió la cabeza tratando de deshacerse del recuerdo. Las cosas de cuando estaba muy herido cuando trató de entenderlas. Después de volver a meter la cabeza en el juego, finalmente alcanzó a Naruto que estaba corriendo en círculos y lo abordó como solía hacer con Madara Nii. Rodaron un par de veces y cuando se detuvieron, Naruto pareció sorprendido por un momento, pero luego se echó a reír. Le devolvió la sonrisa a su amigo de cabello soleado y comenzó a hacerle cosquillas. Esto hizo que su compañero rubio se riera aún más. Mientras pasaba de hacerle cosquillas a Naruto en el costado a hacerle cosquillas en el vientre, alguien lo agarró de repente. Era una de las personas con máscaras de animales. Mientras se retorcía en el agarre del hombre, el hombre que vestía túnica roja con un abrigo blanco y un sombrero rojo y blanco que decía fuego levantó a Naruto y lo examinó cuidadosamente, antes de hacerle cosquillas en el costado. ¿Cómo saliste de aquí, Naruto? Le preguntó el hombre del sombrero de fuego que recordaba haber visto antes de que lo dejaran en el orfanato. Zuna escapó. Zuna muestra cómo. Zuna es muy inteligente. Respondió Naruto. Lo hizo, ¿verdad? Dijo el hombre del sombrero de fuego, mirándolo con los ojos entrecerrados, lo que significaba que estaba en problemas. Su padre solía mirarlo así antes de que se fuera. ¿Izuna te dijo a dónde ibas? Preguntó el hombre del sombrero de fuego a Naruto, todavía mirándolo. Sí, afuera. Naruto respondió feliz. ¿Fuera de dónde? Preguntó el hombre del sombrero de fuego, su expresión se oscureció aún más. Afuera, afuera. Naruto chilló en respuesta. Veo. Dijo el hombre del sombrero de fuego antes de hacer una especie de señal con la mano que hizo que apareciera un hombre con una máscara que parecía una rata. Bueno, Naruto, has tenido una gran aventura, pero ahora se acabó. Nezumi te llevará de regreso al orfanato. Dijo el hombre del sombrero de fuego mientras le entregaba a Naruto al tipo de la máscara de rata. ¿Qué pasa con Zuna? Preguntó Naruto. Tengo que hablar con él sobre algo. Dijo el hombre del sombrero de fuego. Ahora sé un buen chico y ve con Nezumi Naruto. Bien. Adiós. Adiós Zuna. Dijo Naruto el instante antes de que él y el hombre de la máscara de rata desaparecieran. Tan pronto como Naruto se fue, la expresión del hombre con la cara del sombrero de fuego cambió, la mirada cariñosa que le dio a Naruto inmediatamente se desvaneció y su expresión se volvió más mala y más seria. No le gustó la forma en que lo miró cuando se volvió para mirarlo. Era la forma en que Madara Nii solía mirar al Senju después de que su padre se fuera. Llévalo con Inoichi. Dijo el hombre del sombrero de fuego.
El Yamanaka que lo habíamos examinado cuando llegó puede que no haya hecho un trabajo lo suficientemente minucioso para controlarlo y no quiero correr ningún riesgo, especialmente porque parece haber sido un asociado de Uchiha Madara si los informes que hemos recibido son precisos. Después de regresar a su oficina, Sandaime suspiró mientras se acomodaba en su silla y comenzaba a trabajar en el papeleo que había abandonado antes. Casi había tenido un ataque al corazón cuando escuchó que Naruto había desaparecido del orfanato. Cuando empezaron a llegar informes de que se había visto al niño dirigiéndose hacia las afueras del pueblo en compañía del niño que había sido llamado a su atención la semana anterior, estaba a punto de salir y matar al niño. De hecho, casi había matado al chico en el campo de entrenamiento, pero esa pequeña duda inquietante de que las cosas podrían haber sido mucho más inocentes de lo que parecían, su mano se quedaría quieta hasta que obtuviera una respuesta definitiva sobre qué era exactamente el chico. El informe de Inoichi decidiría el destino de este Izuna. Si Izuna era el niño inocente que parecía ser, entonces viviría. Si Izuna fuera otra cosa, entonces no importa cuán lindo o inocente parezca el paquete en el que estaba contenido, moriría. Realmente no le gustaba matar niños, pero haría lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de Naruto, y realmente no sería matar a un niño en el caso de Izuna si resultaba que no era tan inocente como parecía. Cuando Izuna llegó a Konoha, el examen que se le hizo confirmó que era un Uchiha y demostró además que era un niño sano de 3 años con el recuerdo ocasional de haber sido mayor. Después de que se dieron a conocer los resultados del examen, el clan Uchiha había rechazado al niño cuando les había ofrecido la custodia y había sugerido enérgicamente que se deshaga de él. En lugar de matar al niño como probablemente debería haber hecho, ya que no quería la sangre de un niño en sus manos, lo había enviado al orfanato donde conoció a Naruto y el joven Jinchuriki se había unido a él, volviéndose le dio un dolor de cabeza aún mayor, especialmente si tenía que matarlo después de que llegara el informe de Inoichi. Un par de informes que había recibido de las personas que estaban monitoreando tanto a Izuna como a Naruto, que estaban convenientemente ubicados en la misma habitación durante la última semana desde que envió al niño al orfanato, habían sido preocupantes. Se había escuchado al niño llamando a un Madara Nii por la noche, y se suponía que se refería a Uchiha Madara. Aún no se había determinado si se trataba simplemente de las acciones de un niño que estaba llamando a un familiar mayor o de algo más siniestro. Sabiendo que probablemente estaba haciendo algo incorrecto una vez más, y que debería eliminar el riesgo en lugar de jugar con él para ver cuándo explotaría en su cara, el Hokage volvió a su papeleo mientras esperaba el informe de Inoichi. Si esto resultaba ser como el problema de Yuga, sabía que solo él tendría la culpa. Si tenía suerte, Danzo metería las narices en el problema y lo resolvería antes de que tuviera que hacerlo. Si ese fuera el caso, se aseguraría de que Danzo fuera el que tuviera la tarea de explicarle a un Naruto llorando exactamente por qué su único amigo en el mundo tenía que morir. Inoichi se sintió un poco enfermo mientras se alejaba de la mente del chico que yacía inmovilizado en la mesa frente a él. Sin embargo, tenía que hacerlo, ya que no se sabía si el niño era realmente un niño o una amenaza para la aldea. Había una gran posibilidad de que esto hubiera sido un intento de infiltración de un ninja enemigo particularmente poco ético que no había tenido miedo de morir para hacerlo y potencialmente poner a Konoha de rodillas. Afortunadamente, el niño no parecía ser una amenaza para la aldea, y podía informar de esto al Hokage que estaba inquieto por la perspectiva de matar al niño. Ninja mataba cuando tenía que hacerlo, y un buen ninja, o al menos un ninja cuerdo, pensaba cuidadosamente en matar cuando claramente no era parte de la misión. Había examinado a fondo al niño en el transcurso de varias horas y, además de determinar que el niño tenía la mente de un niño y, por lo tanto, esencialmente era un niño a pesar de los recuerdos que acechaban en el fondo esperando hasta un momento en que el niño realmente pudiera procesarlos. Para mostrarse, había determinado definitivamente la identidad del alma que habitaba el cuerpo del niño. El niño albergaba el alma de un Uchiha Izuna, hermano menor de Uchiha Madara. Cómo o incluso por qué albergaba el alma de este hombre era completamente desconocido. El hecho de que los cadáveres en descomposición de varios bebés Uchiha que el clan no sabía que existían fueron descubiertos cuando las instalaciones de Orochimaru habían sido allanadas casi 3 años antes no podía ser una coincidencia. Lo que sea que Orochimaru había estado tratando de hacer en su búsqueda de la inmortalidad obviamente no había salido como esperaba si los bebés Uchiha muertos que nunca habían nacido del clan y el niño que era un niño con los recuerdos de un hombre muerto encerrados lejos donde actualmente no podía llegar a ellos había algo por lo que juzgar. Suspirando, soltó al niño que tenía aproximadamente la edad de su hija de la mesa y lo llevó a la sala de descanso de Tei, donde estaría más cómodo.
La vida del niño se había arruinado mucho antes de que comenzara, como ese experimento de Mokuton de Orochimaru que había vivido en el laboratorio de Sannin desde que era un bebé que ahora tenía 13 años. Una vez que ubicó al niño con una mujer joven que hacía el trabajo de secretaria para el departamento que hizo todo lo posible para calmar al niño, se fue y se dirigió a la oficina del Hokage para compartir personalmente sus hallazgos. ¿Bien? Preguntó el Hokage mientras trataba de ordenar sus pensamientos antes de darle al hombre su insieme. En este momento, Izuna, de aproximadamente 3 años, es solo un niño. Él empezó. ¿Qué quieres decir ahora? Preguntó el Hokage, sus ojos se entrecerraron con sospecha. Él posee la mayoría o todos los recuerdos de su antiguo yo, pero en su mayoría han sido bloqueados por su mente que aún no está lista o no puede procesarlos. Al ritmo que algunos de los recuerdos se están escapando, yo estimaría que el bloqueo de esos recuerdos se habrá disipado en su mayor parte cuando llegue a la adolescencia. Respondió. ¿Y estos recuerdos que se están escapando? Preguntó el Hokage. En su mayoría son cosas de cuando era unos años mayor de lo que es ahora, aunque hay algunos recuerdos de cuando llegó a la edad adulta. La mayoría de ellos son recuerdos del campo de batalla, lo cual no es tan sorprendente considerando cuán fuertes tienden a ser esos recuerdos. Respondió. ¿Has hecho algún progreso para determinar de quién es el espíritu que reside en el cuerpo del niño? Preguntó el Hokage. Es el alma de un Uchiha Izuna, que era el hermano menor de Uchiha Madara. Respondió. Veo. Dijo el Hokage, tensándose brevemente antes de relajarse un poco. Teniendo en cuenta el hecho de que el Hokage nació poco después de la fundación de Konoha, probablemente sabía más sobre quién había sido esta persona de Izuna que cualquier otro de su generación, ya que el hombre no había hecho los libros de historia de la academia hasta donde podía recordar, y no había aparecido en ninguno de los materiales sobre la fundación de Konoha que pudo encontrar cuando lo estudió en su juventud. ¿En tu opinión, Izuna es una amenaza para Naruto? Preguntó el Hokage después de varios largos momentos de pensamiento. No. Está bastante apegado al otro chico y lo ve como un amigo. Respondió. Gracias. Me gustaría ver un informe completo sobre sus hallazgos más tarde. Está despedido. Dijo el Hokage antes de encender su pipa. Sarutobi Hiruzen, que había sido Hokage por más tiempo que los Hokage Shodaijin y Daime juntos, se reclinó en su silla contemplando el problema que se le había presentado. Por un lado, el niño al que Naruto se había encariñado tanto y al que se había aferrado era un niño. Por otro lado, el niño no siempre sería así y eventualmente recuperaría sus recuerdos de la época en que era adulto. Por un lado, Izuna era el único hermano de Uchiha Madara que había sobrevivido hasta la edad adulta. Por otro lado, sin embargo, a Izuna también le habían robado los ojos por dicho hermano, y había muerto mucho antes de que Madara ganara el control del Kyuubi y probablemente no supiera el secreto para hacerlo debido a esto. Por un lado, el niño era un peligro potencial y, por otro lado, el niño solo era un peligro potencial y podría ser lo mejor que le pasó a Naruto. Si bien detestaba dejar que un peligro potencial descansara en Konoha, tampoco le gustaba matar a niños inocentes, que es lo que era el niño actualmente. Eso, y si el chico seguía queriendo a Naruto tanto como ahora, parecía que tendría que llamar a otra persona antes de decidir el destino del niño. Con eso en mente, envió a una de las secretarias con una solicitud para que Uchiha Fugaku fuera a su oficina. 20 minutos después, Fugaku apareció luciendo tan infeliz y desagradable como siempre lo había hecho desde el ataque del Kyuubi. Parecía que en los últimos 3 años, el hombre había olvidado cómo sonreír, y se había endurecido desde el hombre severo pero justo y algo agradable que solía ser en algo mucho más desagradable, y lamentó ese cambio y lo que probablemente lo había provocado. Antes del ataque, en realidad le gustaba pasar tiempo con el joven Fugaku. Sin embargo, ya no tanto. ¿Qué sabes sobre Uchiha Izuna? Le preguntó al hombre tan pronto como terminaron las formalidades. ¿Uchiha Izuna? Fugaku preguntó antes de detenerse a pensar por un momento y finalmente preguntar por cuál estás preguntando. El hermano menor de Uchiha Madara. Respondió, recordando que durante su vida había habido una Jounin, 2 Chunin y una estudiante de la academia con ese nombre, ninguna en la misma generación, y solo la estudiante de la academia vivía actualmente. Un ceño fruncido cruzó el rostro de Fugaku mientras intentaba recordar la información que había sido solicitada. Mi abuelo solía hablar mucho de él cuando era niño. Fugaku finalmente respondió. Itachi lleva su nombre. Lideró al clan al lado de Madara hasta que cayó en la batalla. Solían llamarlo el corazón del clan Uchiha.
Creo que era más querido que Madara, y ese era una de las razones por las que el clan había estado casi contento de ver la espalda de Madara cuando partió después de la fundación, ya que su toma de los ojos de Izuna había sido visto como la causa de su muerte. ¿Por qué preguntas? El Hokage se relajó aún más ante la información que Fugaku le había dado, ya que sonaba bastante prometedora de hecho. Especialmente, si pudiera crear más lazos entre el niño y la aldea antes de recuperar todos sus recuerdos y recordar que su clan había estado en guerra con los Senju durante generaciones. Esa guerra que había terminado hace mucho tiempo todavía había dejado bastante rencor entre los Uchiha, y tendía a ignorar a cualquiera asociado con los Senju, especialmente ahora. No hay ninguna razón en particular, solo quería tranquilizarme sobre ciertas cosas. Eventualmente respondió a la pregunta de Fugaku antes de calmarse. ¿Se trata de ese chico que apareció, no? Preguntó Fugaku antes de tomar un sorbo del té que le había traído una de las secretarias. En una forma de hablar. Respondió antes de tomar un sorbo de su propio té. Había tratado de hacer esta reunión como una entre iguales en lugar de una en la que un superior exigía información de un inferior a pesar de que era así. Teniendo en cuenta cómo se había tratado a Lucia recientemente, hacer alarde de ese hecho o al menos aparentarlo probablemente molestaría a Fugaku sin fin y le haría retener información por despecho. ¿Eso es todo lo que quieres? Preguntó Fugaku. Sí. Respondió. Entonces me despediré de ti. Fugaku dijo mientras dejaba su taza en la mesa baja en la que estaban sentados. Cuando Fugaku se fue, decidió que dejaría vivir al niño Izuna. El niño se había unido a Naruto, y según los informes que había recibido, ninguno de los niños tenía perspectivas de ganar otros amigos en el orfanato. No quería que el hijo de su sucesor estuviera solo durante su infancia como lo estaban la mayoría de los otros Jinchuriki, especialmente considerando los problemas mentales que tendían a causar más adelante en la vida, y si Izuna se acercaba al niño como pensaba que lo haría, ya que prácticamente estaban solos juntos antes de recordar completamente quién era, podría cortar cualquier posible travesura que involucrara a cierto Uchiha y al Kyuubi de raíz. Si jugaba bien sus cartas, esto podría funcionar a su favor, o al menos no convertirse en un completo desastre. Mientras Fugaku regresaba a su oficina en la estación y al enorme montón de papeleo que había dejado en su escritorio cuando respondió a la convocatoria del Hokage, se encontró refunfuñando. A menudo se había encontrado a sí mismo refunfuñando últimamente, y el tema de hoy era la razón por la que lo habían llamado a la oficina del Hokage, Izuna. De todos los Uchiha fuertes que pudieron haber elegido, tuvieron que traer de vuelta a Izuna. Murmuró Madara habría sido útil. Izuna, sin embargo, si lo que escuché de él fuera cierto, habría estado de acuerdo con toda esa mierda de Will of Fire y, peor aún, el mocoso ni siquiera tiene sus recuerdos. Tenía la mitad de la mente en golpear a la persona que había arrastrado a Uchiha Izuna desde el más allá con un objeto contundente. Repetidamente. Si iban a traer a alguien de entre los muertos, deberían haberse asegurado de que fueran útiles. Eso, y si iban a traer de vuelta al Uchiha más fuerte, deberían haber traído de vuelta a Madara, no al que había estado pidiendo la paz el tiempo suficiente para que los Uchiha aceptaran la oferta del Senju poco después de su muerte a pesar de que había sido el Senju quien lo había matado después de que Madara le quitó los ojos. En lo que a él respectaba, Izuna merecía quedarse en el orfanato. Aparte del hecho de que no era útil, era una abominación, y ningún miembro de su clan estaría dispuesto a aceptarlo, dijo él mismo. Los muertos deben permanecer muertos, o al menos ser útiles para los vivos cuando regresen. Izuna había muerto y no era útil para nada cuando regresó. Por lo tanto, no tenía lugar en su clan. Naruto se mordió el labio preocupado. Izuna no había regresado en mucho tiempo. Había cenado y se había ido a la cama, e Izuna todavía no había regresado. Ahora el sol había vuelto a salir y él todavía no estaba aquí. Mientras se preparaba para desayunar sin Izuna, la puerta se abrió y el chico de cabello oscuro que había ocupado sus pensamientos durante horas, que era mucho más tiempo que cualquier otro pensamiento o persona que hubiera ocupado su atención antes, entró en la habitación. Izuna lucía como si hubiera estado llorando, pero estaba demasiado feliz de tener a su amigo de regreso como para siquiera pensar en eso. Zuna. Gritó felizmente mientras corría por la habitación hacia su amigo y le daba un abrazo. Izuna comenzó a llorar mientras lo hacía. ¿Qué pasa, Zuna? Preguntó, preocupado por su amigo que había estado fuera durante tanto tiempo. Izuna comenzó a llorar aún más. Abrazó a su amigo un poco más y esperaba que eso lo hiciera detenerse. También le hacía sentir ganas de llorar.
Izuna suspiró mientras trataba de decidir si usar la estufa en el apartamento al que él y Naruto se habían mudado la semana anterior después de que sus aventuras se volvieran demasiado para el personal del orfanato. Valía la pena el riesgo. Aparentemente, podrías enseñar ninjutsu elemental a un niño de 5 años, siempre que sea uno de los de menor rango que no sean muy intensivos en chakra. No debería haber sido demasiado sorprendente considerando el hecho de que había aprendido la técnica de la gran bola de fuego cuando tenía 7 años la última vez. Sabía cuándo había aprendido la técnica de la gran bola de fuego porque, aunque su memoria era irregular en algunas áreas, recordaba tener unos 10 años y seguir a su hermano, que tenía 14, en el campo de batalla. También recordó la primera vez que usó los 3 jutsu básicos que se les enseñó a todos los niños Uchiha para que pudieran correr y esconderse durante un ataque sorpresa, Kawarimi, Enge y Bunshin, y eso fue cuando tenía un poco más de él y Naruto estaban ahora. Sabía que había más recuerdos que eventualmente recuperaría y que había sido un hombre en algún momento porque la gente del orfanato se lo decía constantemente, y porque tenía algunos recuerdos de ser mucho más grande de lo que era en 10. La mayoría de esos recuerdos de cuando tenía más de 10 años involucraban pelear al lado de Madara Nii. Madara Nii que se había ido y había estado fuera durante casi tanto tiempo como el Hokage había estado vivo. Madara Nii, que siempre parecía estar allí a medida que volvían más y más recuerdos. Madara Nii a quien extrañaba tanto que dolía. Madara Nii a quien nunca volvería a ver, su bola de fuego, que podía hacer ahora, recordaba cómo, y la técnica del viento pequeño que le había enseñado a Naruto, que en realidad tenía 5 años, aunque los cuidadores del orfanato parecían pensar que era algo completamente diferente, no se mezclaban. Bueno, en realidad, se habían mezclado demasiado bien, y eso había sido el colmo del orfanato porque habían terminado necesitando un techo nuevo a pesar de que la bola de fuego que había logrado hacer era realmente pequeña en lugar de una de los grandes que solía hacer cuando tenía 10 años. La razón detrás del orfanato que necesitaba el nuevo techo había sido porque accidentalmente cruzó la cosa con la técnica del viento que estaba destinada a despejar huellas de arena o hierba u otras superficies similares que le había enseñado a Naruto cuando se habían estado escondiendo en el techo jugando ninja. Después de que finalmente se apagó el fuego, el Hokage había necesitado encontrar un nuevo lugar para él, Naruto, y una gran cantidad de otros huérfanos que no podían vivir en un orfanato que tenía vigas carbonizadas como techo para vivir. Había habido una serie de adopciones inmediatamente después del incendio, pero él y Naruto no estaban entre los que habían recibido nuevas familias. ¿Quién quería a alguien que había estado muerto antes y lo que sea que se pensara que era Naruto a pesar del hecho de que, según todas las apariencias, era un chico normal después de todo? Al final, a él y a Naruto se les había dado un pequeño apartamento en una de las partes más mediocres de la ciudad para vivir, y se había dado a entender que él sería el que cuidaría de Naruto a partir de ahora, cuando lo hicieran. Aunque no le importaba mucho cuidar al chico que había adoptado como su hermano pequeño ya que le gustaba Naruto, también lo temía porque cuidar de Naruto era un trabajo de tiempo completo para 3 personas. Sin embargo, estaba contento de la falta de supervisión constante que había venido con verse obligado a vivir solo con Naruto. Las miradas del personal del orfanato se habían vuelto cada vez más desagradables a lo largo de los años. Cuando él y Naruto habían estado en el orfanato, la gente allí los había mirado como un halcón, especialmente a él cuando trataba de interactuar con los otros niños. Tenía la sensación de que esto tenía que ver con el hecho de que antes había sido un hombre, y pensaban que todavía lo era. Hubo algunas personas malvadas que hicieron cosas malas a los niños y, como no sabían quién había sido antes, aparentemente pensaron que era una de esas personas. Explicaba por qué el Hokage lo había enviado a ese chico rubio aterrador con los ojos extraños que se le habían metido en la cabeza cuando sacó a Naruto del orfanato por un día en la ciudad cuando tenían 3 años. Cuando le había estado haciendo cosquillas a Naruto, probablemente pensaron que estaba tratando de hacer algo más, algo que involucrara a mujeres, especialmente pelirrojas, que él no recordaba o entendía del todo. Sin embargo, el Hokage en quien no confiaba por completo parecía confiarle a Naruto ahora. Si las cosas salían como solían hacerlo, Naruto regresaría de la oficina del Hokage a tiempo para el almuerzo, lo que significaba que tenía que arreglar dicha comida para cuando regresara para poder demostrarle al Hokage que eran lo suficientemente responsables para quedarse con el apartamento que les habían dado, en lugar de ser devueltos al orfanato cuando tuviera un techo nuevo. Hoy, eso iba a ser un problema ya que él y Naruto acababan de quedarse sin cosas que se podían comer crudas, lo que significaba que en realidad tendría que cocinar algo. Cocinar algo sería un problema. No porque no supiera cocinar, como le había enseñado su abuela cuando tenía 9 años, sino porque no confiaba en la estufa.
Le habían dicho que la estufa funcionaba con electricidad, y cuando trató de averiguar qué era la electricidad, la persona que se lo explicó mencionó los rayos y los jutsus de los rayos. No estaba dispuesto a confiar en nada que funcionara con lo mismo que impulsaba un jutsu de rayo. Esas cosas duelen y podrían matarte muy rápidamente. Después de aprender exactamente qué era la electricidad, le había prohibido a Naruto conseguir esa cosa de televisión que quería o incluso encender las luces. El hecho de que las luces del orfanato parecieran funcionar bien no influyó en su decisión. Si hubiera sabido qué los impulsaba cuando él y Naruto vivían allí, habría hecho todo lo posible para mantenerlos alejados. Las velas que compró el Hokage cuando consiguió suministros para el apartamento estaban perfectamente bien en lo que a él respectaba, y producían suficiente luz para ver. Deseando un buen fuego de cocina seguro, y sabiendo que no podría encenderlo ya que no había medios adecuados para ventilar el humo del apartamento, se acercó a la estufa y la encendió. No apareció fuego, y no tenía idea de cómo se suponía que se cocinaría la comida sin uno. Lentamente, aunque no estaba muy seguro de cómo, el calor comenzó a irradiarse desde la parte superior de la estufa. Cuando pasó la mano por encima de la superficie de la estufa, descubrió que la fuente del calor era la bobina de metal plana frontal de la izquierda. Tocó el objeto y rápidamente apartó su dedo quemado, casi cayéndose de la silla en la que estaba parado mientras lo hacía. Así fue como funcionó. Esta estufa usaba un rayo para calentar las bobinas de metal como kunai que se habían atascado en el fuego. Sin embargo, eso no significaba que confiara en la estufa más que en cualquier otra cosa que funcionara con electricidad. Lo usaría solo por esta vez, ya que necesitaba preparar el almuerzo lo más rápido posible, y luego iba a encontrar una manera de lidiar con el problema del fuego de cocina. Quizás un recipiente de metal de algún tipo colocado en el pequeño balcón, mientras estaba friendo varios huevos para el almuerzo, Naruto regresó con el Hokage. Oye Izuna-nii, adivina qué, te vaya. Naruto gritó mientras entraba en el apartamento. ¿Qué te vane? Preguntó. El otro chico había captado de alguna manera el tic verbal del que había pasado toda su infancia y probablemente también toda su edad adulta tratando de deshacerse. A veces había tenido un éxito nominal, especialmente después de que Madara Niji había comenzado a golpearlo en la cabeza cada vez que lo decía. Madara Niji le había dicho que había recogido el molesto hábito de su madre, a quien apenas recordaba. Mientras ponía la porción de huevos de Naruto en un plato, el Hokage una vez más le dio una mirada extraña que era una mezcla entre sorpresa y sospecha, como hacía cada vez que hacía algo que el hombre encontraba extraño. No sabía qué era lo que había llamado la atención del hombre esta vez, ya que las cosas más extrañas parecían despertar las sospechas del hombre sobre él. El Hokage me llevó a comer ramen. Gritó Naruto. Excelente. Había pasado por todo ese lío, se quemó el dedo, se arriesgó a romperse el cuello y cocinó 3 huevos extra por nada. Mientras Naruto devoraba su segundo almuerzo, el Hokage miró alrededor del apartamento que les había dado a los chicos. No era el mejor, pero tampoco el peor, y era asequible con los pocos ingresos que tenían los chicos. Una de las mejores características del apartamento era la excelente vista del monumento al Hokage, que pensó que ayudaría a motivar a Naruto, quien había expresado su deseo de convertirse en Hokage a principios de ese año. El hecho de que el apartamento estuviera más cerca del rostro de Yondaime que cualquiera de los demás no fue una coincidencia, ya que ver el rostro del hombre a través de la ventana casi hacía que pareciera que el hombre estaba cuidando a su hijo como no había podido hacer en vida. Había planeado esperar hasta que Naruto cumpliera los 7 años antes de darle el apartamento, pero ciertos eventos que habían sido causados por Izuna lo habían obligado. Un niño con la mente y el control de los impulsos de un niño de 5 años y los recuerdos de un genio de 10 años a quien se le había enseñado a ser independiente prácticamente desde el primer día estaba destinado a causar problemas, especialmente porque las consecuencias de ciertas acciones aún se habían producido. Ser golpeado. Afortunadamente, los problemas que el chico había causado esta vez eran reparables, y la lección que le habían dado parecía haber causado suficiente impresión como para pensar 2 veces antes de hacer algo como lo que él y Naruto habían hecho la semana antes y, con suerte, no habría más desastres de esta escala antes de que el control de los impulsos del niño alcanzara la edad mental del niño. Si bien las acciones del niño le habían costado a Konoha una gran cantidad de dinero, fue una suerte que el orfanato se incendiara cuando lo hizo mientras casi todos los niños estaban afuera y todos podían escapar, considerando el descubrimiento que había hecho el equipo de reparación.
Una revisión del edificio para ver si necesitaba urgentemente alguna otra reparación, ya que estaban pasando por el gasto de reemplazar el techo y también podrían lidiar con cualquier otro problema que el orfanato había descubierto, un problema eléctrico que podría haber provocado un incendio potencialmente trágico en cualquier momento, en una zona que habría dificultado la salida del edificio a tiempo. Decenas de niños, incluido Naruto, podrían haber muerto si el problema no se hubiera detectado y solucionado a tiempo. El apartamento en el que vivían ahora los chicos estaba limpio en ese momento y todo parecía estar guardado. La pesada manta que se había arrojado a través de la ventana que se suponía dejaba entrar una gran cantidad de luz natural, especialmente en las primeras horas de la mañana en lugar de las persianas, hacía que el lugar estuviera bastante oscuro, sobre todo porque ninguna de las luces estaba encendida. Una sola vela colocada sobre la pequeña mesa de la cocina era la única iluminación además del tenue resplandor rojizo que provenía del quemador de la estufa y la luz que entraba por la puerta abierta. ¿Por qué están todas las luces apagadas? Preguntó a nadie en particular. A Izunani no le gustan. Creo que les tiene miedo. Naruto respondió desde donde estaba tratando de arrebatar un huevo del plato de Izuna mientras el niño se distraía cocinando un poco del tocino que había comprado cuando había llevado a los niños al apartamento. Eso tenía sentido en cierto modo. Cuando Uchiha Izuna era un niño, la electricidad era escasa y casi desconocida en las regiones más rurales. El cableado de Konoha para la electricidad y la construcción del generador habían sido un gran problema cuando sucedió. Cuando había crecido, había historias sobre los residentes mayores que no permitían que sus hogares estuvieran conectados por una variedad de razones, pero principalmente porque no confiaban en la electricidad o los dispositivos que funcionaban con ella. Sin embargo, no tenía ni idea de por qué el niño no había mostrado signos de esto en el orfanato y esperó hasta conseguir un apartamento antes de rechazar casi por completo la tecnología. Cuando accionó el interruptor de la puerta, encendiendo la luz en la habitación principal del apartamento, notó el leve estremecimiento de Izuna y la mirada cautelosa que cruzó el rostro del chico que aparentemente confirmó la respuesta de Naruto. Al mirar el interruptor y la lámpara a la luz, se encontró riendo cuando notó un par de sellos que eran virtualmente idénticos a los sellos que estaban en el techo de la torre Hokage y varias otras estructuras altas alrededor de la aldea que atraían y absorbió un rayo para que el resto del edificio no fuera alcanzado. Tendría que hablar con el chico para superar su miedo irracional a la electricidad más tarde, ya que no quería que este apartamento se incendiara también porque uno de los chicos había dejado una vela desatendida. Mientras se ponía el sol, Izuna se mantuvo alejado del monumento al Hokage mientras arrastraba a Naruto adentro para colocar su futón e irse a la cama. Cada vez que miraba el monumento con sus 4 caras de piedra ligeramente desgastadas que habían sido talladas para parecerse a los líderes de la aldea, le asaltaba un sentimiento de pérdida y algo más, especialmente cuando miraba las 2 primeras caras. Después de pensar mucho sobre el tema, pensó que era porque el monumento conducía al hecho de que Madara Nii se había ido, y no regresaría, especialmente porque nadie sabía cómo él mismo había regresado excepto por el persona que lo había resucitado de entre los muertos. No estaba muy seguro de cuánto tiempo había pasado desde que había muerto, pero sabía que había muerto antes de que esos rostros hubieran sido tallados en el costado de ese acantilado. Lo había aprendido de las pocas conversaciones que había tenido con el Hokage. El anciano que dirigía la aldea había dejado escapar una vez que había muerto antes de nacer, y había escuchado en alguna parte que el Hokage había nacido el año en que se fundó Konoha. Mientras trataba de no pensar en el monumento y lo que significaba para él, logró sacar a Naruto desde el balcón que parecía ser su lugar favorito en el edificio y al apartamento para prepararse para irse a la cama. Mañana iba a ser otro día ajetreado y frustrante, como cualquier día en que intentara enseñarle a cierto niño hiperactivo que no era particularmente estudioso a leer. Sin embargo, si no le enseñaba al chico que estaba más interesado en andar suelto por el pueblo y los bosques circundantes, probablemente nunca aprendería. En lo que respecta a su propia educación, ya podría haber estado en la academia, pero había decidido esperar a Naruto para poder ayudarlo, y Naruto necesitaba saber cómo leer hiragana en el nivel de un estudiante de primer grado civil. Se esperaba que estuviera al menos antes de asistir a la academia. Él era el Aniki ahora, y era su trabajo cuidar de Naruto como Madara Nii lo había cuidado. Naruto sonrió mientras se agachaba para que no lo viera el chico de la recepción en la estación de KMPF mientras entraba a escondidas. Le estaba gastando una broma a ese tipo malo que había pasado por el apartamento y le preguntó a Izunani sobre sus ojos y casi lo golpea cuando accidentalmente se manchó los pantalones con pintura cuando salió volando de su pincel mientras pintaba un cuadro para Izunani.
A Izuna tampoco le gustaba el hombre malo, y había dicho que alguien llamado Madara había sido un líder mucho mejor del clan Uchiha, fuera lo que fuera. Él se había ofrecido a hacerle una broma al tipo malo, e Izuna Nii se rió y alborotó su cabello, dijo está bien y le dijo qué broma debía hacer. A Izuna Nii le gustaban sus bromas cuando no intentaba engañarlo. Cuando empezó, Izuna Nii había dicho que la vez que engrasó el pasillo del orfanato con aceite de cocina fue brillante antes de reír hasta llorar cuando la matrona se deslizó por el pasillo. Originalmente no había tenido la intención de hacer eso. Había estado sacando el aceite de cocina a la basura como se suponía que debía hacer cuando derramó un poco, y lo esparció para que no fuera obvio que lo hizo para no tener que limpiar. Arriba. Izuna Nii lo había atrapado y había pensado que lo que estaba haciendo era divertido, especialmente cuando la matrona que estaba a cargo del orfanato se había deslizado. Finalmente, después de mucho pasar a escondidas por la comisaría para poder realizar la broma de hoy, llegó a la pequeña sala de descanso del oficial donde se encontraba su objetivo. Después de mirar alrededor para asegurarse de que la costa estaba despejada, entró en la habitación, empujó una de las sillas contra el mostrador y se subió a ella. La lata grande y redonda que era su objetivo estaba ubicada justo al lado de la cafetera, igual que en la sala de personal del orfanato. Después de mirar adentro para verificar el nivel de café molido en la lata, bajó la lata y tiró su contenido a la basura. Luego metió la mano en su bolso y sacó otra lata que era igual de grande que Izuna Nii había conseguido especialmente para esta broma. Abrió la lata y comenzó a verter su contenido en la otra lata. Fue en ese momento que uno de los Uchiha que dirigía la estación entró, ¿qué? Dijo el hombre, antes de finalmente reaccionar y agarrarlo. En medio de lo que anteriormente había sido una tarde larga y aburrida, Uchiha Fugaku levantó la vista de su papeleo para ver a Yashiro entrando a su oficina con cierto niño pequeño que, según la opinión popular, era el demonio que estaba sellado dentro de él, y quien, según su opinión, no era más que una amenaza como lo había sido su madre. Si hubiera habido algo de su padre en él además de su cabello y color de ojos, podría haber llegado a gustarle el niño, pero no lo había. Aunque personalmente no le agradaba el padre del chico, lo había respetado. La madre del niño por otro lado, Yashiro, ¿por qué tienes al niño Uzumaki contigo? Preguntó mientras dejaba un archivo a un lado. El pequeño estaba tratando de cambiar nuestro café a descafeinado. Yashiro respondió con una sonrisa divertida. ¿Por qué tendría que hacer eso? Preguntó, sorprendido de que eso fuera todo lo que el chico había intentado hacer mientras andaba suelto en su puesto considerando las infames tendencias destructivas del mocoso. Porque fuiste malo conmigo, un Izuna Nii, exclamó el chico desde el otro lado de la habitación donde estaba metido bajo el brazo de Yashiro. Pero, ¿por qué Decaf? Preguntó, confundido por las acciones del chico. Tampoco había sido capaz de seguir los procesos de pensamiento de la madre del niño. Si la mujer no hubiera estado totalmente sexy, no habría tenido idea de por qué Namikaze se había casado con ella. Porque Okage Jiji dijo que eso era lo más malvado que podía hacerle a una persona cuando se enteró de que las secretarias le habían cambiado el café por razones de salud. Respondió el chico. En ese momento, Yashiro, que tenía un nieto pequeño que era aproximadamente un año más joven que el mocoso Uzumaki, lo perdió y comenzó a reírse en silencio antes de cambiar la posición en la que sostenía al niño a una que probablemente fuera más cómoda para el hombre. Pero demasiado cerca para su gusto. En lugar de colgarlo debajo del brazo del hombre, el Uzumaki ahora estaba colocado contra el costado del hombre mientras su brazo sostenía el trasero del niño para que no se cayera, de la misma manera que uno sostendría a un bebé grande o un niño pequeño que no sería mucho más pequeño. Que el Uzumaki ahora que lo pensaba. Yashiro, lo harás, dijo, señalando al Uzumaki que estaba mirando al hombre confundido. Limpia el desastre que hizo y paga el café que se desperdició, y luego lo sacarás de nuestra estación. Lo más rápido posible, preferiblemente sin que nadie supiera que estaba aquí. Sí, señor. Yashiro dijo antes de girarse y marcharse con el Uzumaki que todavía llevaba. Suspiró y se frotó las sienes tan pronto como Yashiro y el chico se fueron y la puerta de su oficina se cerró. Este fue un dolor de cabeza esperando a suceder. Su esposa había sentido algo de cariño por la madre del niño Uzumaki y no había querido dejar al niño en el orfanato, pero había entendido por qué tenía que hacerlo. Con las acusaciones que se habían formulado contra el clan Uchiha, se había convertido en una política evitar a Uzumaki a toda costa y dejarlo en manos de los Anbu cuando se saliera de control. Si se veía al niño Uzumaki en presencia de un Uchiha que no fuera Izuna, que la mayoría de la aldea no sabía que había nacido Uchiha y habitaba un cuerpo que era biológicamente Uchiha, podría causar problemas. No, causaría problemas.
Problemas con los que estaría atrapado tratando de lidiar mientras Shimura intentaba alienar aún más a su clan, y el Hokage le hizo la vista gorda mientras lo hacía. Estar atrapado en ese elegante distrito en las afueras de la ciudad lejos de todos los demás había sido lo suficientemente malo a pesar del hecho de que los Uchiha habían tendido a agruparse antes del ataque del Kyuubi. En ese entonces, había sido por elección. Entonces, ¿cómo te fue? Preguntó Izuna mientras atendía la carne en la pequeña parrilla que había adquirido usando algunas de las habilidades ninja más tradicionales que parecían haberse quedado en el camino. Si esos niños de la academia no hubieran querido que se llevaran su parrilla portátil, no deberían haberla dejado afuera, donde cualquiera pudiera agarrarla. Al tomar la parrilla, les había enseñado una valiosa lección. Me atraparon cambiando el café, me obligaron a limpiarlo y vaciar a Gama-chan, pero Uchiha Yashiro Oyagi me dio una galleta y dijo que era lindo. Respondió Naruto. Naruto había ido a hacerle una broma a Uchiha después de que el actual jefe del clan había venido preguntando si había activado o no su Sharingan, y había amenazado con arrancarle los ojos si hacía algo contra el clan a pesar de que el clan aparentemente había decidido no reconocerlo, ya que no habían intentado sacarlo del orfanato o que se mudara a su distrito. Le había sugerido que el chico hiciera algo pequeño porque no quería que su hermano pequeño se convirtiera en enemigo de su antiguo clan. La política del clan cuando se trataba de enemigos era dura, por decirlo menos. El chico había sido atrapado como esperaba y aparentemente las cosas habían ido mejor de lo esperado. Vigilaría a este personaje de Yashiro para asegurarse de que no estuviera en peligro para la salud y el bienestar de Naruto, ya que Naruto parecía admirarlo. Podía contar la cantidad de personas que mostraban amabilidad a Naruto con una mano, y una de esas personas se había dado la vuelta y trató de envenenarlo una semana después de haber logrado que el chico confiara en él lo suficiente como para quitarle la comida. Naruto, pensé que te gustaría saber que mañana te enseñaré a montar una carpa. Le dijo al chico que lo estaba viendo cocinar el conejo que había adquirido en el bosque. ¡Hurra! Dijo Naruto emocionado. Eres el mejor hermano mayor de todos los tiempos. Uchiha Yashiro sonrió con orgullo a su hijo menor, que se graduaría de la academia este año, mientras comían juntos por primera vez desde que el niño había regresado de su ejercicio de supervivencia. El niño devoraba su comida como si no hubiera comido en una semana, a pesar de que no podían haber sido más de 2 días como máximo. Entonces, ¿cómo fue el ejercicio de supervivencia? Preguntó. Alguien robó nuestra parrilla. Dijo su hijo frunciendo el ceño. ¿De verdad? Preguntó. Había notado que no estaba en la pila de suministros que su hijo había dejado en el pasillo, pero pensó que era porque lo habían guardado. Sí. A Liuga le robaron su tienda mientras dormía, y alguien vació la trampa de Inuzuka también. Ella insiste en que atrapó algo, pero no había nada allí cuando vinimos a revisarlo. Dijo su hijo entre bocados de arroz. Confío en que esto le haya enseñado a proteger mejor sus pertenencias personales. Le dijo a su hijo con severidad, sin sonreír más. Si alguna vez encontraba a quien robó la parrilla, les daría un pedazo de su mente. Esa cosa había sido bastante cara ya que era de primera línea, y había sido especialmente hecha para ser liviana, portátil, capaz de soportar temperaturas extremadamente altas, no oxidarse y diabólicamente difícil de agollar. Sí, padre. Dijo su hijo hoscamente, aparentemente pensando en la misma línea que él. ¿Y pusiste trampas alrededor de tu campamento? Hyuga Yashi le preguntó al chico que había perdido una de las carpas autoplegables extremadamente caras del clan. No, señor. Respondió el chico, sus hombros se hundieron aún más de lo que habían estado cuando lo habían llamado a su presencia. ¿Por qué no? Preguntó. No lo sentí necesario ya que estábamos dentro de los límites del pueblo. Respondió el chico. Y sin embargo, la tienda fue robada. Él dijo. Después de sermonearlo, Yashi le asignó una serie de tareas degradantes al niño, ya que no quería activar el sello del niño sobre una tienda perdida, pero tampoco quería que se escapara sin castigo por su descuido. El chico no era tan merecedor de su ira, alguien más sí. Muy pocas personas se atrevían a robarle a Liuga, y si alguna vez encontraba a la persona que se había atrevido a hacerlo, se aseguraría de que esa persona no lo hiciera por segunda vez. Al otro lado de la ciudad de Yuga, el instructor de la academia que había estado a cargo del ejercicio de supervivencia durante el cual se habían robado varios artículos rebobinó la cinta que había copiado de la cinta que contenía el vídeo de las cámaras que se habían colocado. En cierta sección del bosque que rodea a Konoha sabiendo que no debería encontrarlo gracioso, especialmente porque les había pasado a sus estudiantes. Sin embargo, lo había encontrado absolutamente divertido y había traído una grabación de los momentos más destacados a casa.
Después de llamar a los amigos que había invitado al sofá, presionó el botón de reproducir cuando la cinta alcanzó su parte favorita. ¿Sin trampas? ¿Sin trampas en absoluto? Madarani me habría matado él mismo si hubiera hecho algo tan estúpido. Dijo el niño pequeño que no parecía mayor de 4 años que estaba en la televisión mientras terminaba de rodear cierta tienda. Luego, el niño levantó las estacas traseras de la tienda y la empujó con cuidado hacia arriba y sobre el pequeño Yuga que dormía pacíficamente en su saco de dormir sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo en su tienda. Una vez que la tienda estuvo libre del Yuga, el chico levantó el resto de las estacas, desmanteló la tienda y la arrastró. El Yuga gimió por la caída de temperatura, se acurrucó en una bola y continuó durmiendo, sin darse cuenta del hecho de que su tienda había desaparecido. Todo el grupo se rió de esto. Definitivamente un Uchiha de la vieja escuela. Uchiha Teka, que había sido un mocoso que había sido puesto en su equipo Genin durante la guerra y que también había tomado varias bebidas antes, se atragantó con su risa. Nuestro clan escribió el libro sobre qué hacer con las cosas que no están definidas. Después de ver los resultados de esa pequeña demostración de habilidad, así como varias otras, el instructor estuvo tentado de invitar al chico de los dedos pegajosos que ahora estaba vaciando la trampa de Inuzuka Ana a la academia para una conferencia sobre cómo asegurar las pertenencias, incluso sabiendo lo que estaba. Si te quedaste hasta el final no olvides suscribirte y dejar tu like, que es de mucho apoyo para saber que les gusta y seguir subiendo videos. I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life. If I cannot have my hentai, I will die, I will kill myself. Yes. I love hentai, it helps me control my rape tendencies.